Saludos, estimados amigos. Vamos a proceder a la clase número 3, que corresponde a la caracterización de un conjunto de datos. Entonces, las características con las cuales se puede, de cierta manera, describir un conjunto de datos o resumir un conjunto de datos serían las medidas de tendencia central, ¿no? Y la medida de dispersión. Entonces, con estos dos valores nosotros caracterizamos un conjunto de datos. Entonces, veamos la primera, las medidas de tendencia central. Entre las medidas de tendencia central tenemos la media para un conjunto de datos numéricos, o para datos en escala numérica puede ser, o para datos numéricos, pongamos. Para datos numéricos. La mediana también para datos numéricos. Y la moda, que ya sería para datos categóricos. O de otra manera se le puede llamar nominales, ¿no? Categóricos, nominales. Pongamos categóricos, nominales. Ya la mediana para datos numéricos y también se podría utilizar para categóricos ordinales, ¿no? Entonces, una diferencia entre categórico ordinal y nominal, podríamos establecer, por ejemplo, que la ordinal son las que el orden de las categorías tiene significado, mientras que la nominal, el orden de las categorías no tiene significado. Por ejemplo, en la categórico ordinal podría decirse el nivel de estudio, ¿no? Entonces, primaria, secundaria, universitaria, posgrado, ¿no? Entonces, son categorías y tienen un orden. Mientras que nominales, categóricas nominales, sería, por ejemplo, el tipo de mascota que se tiene en casa. Perros, gatos, sin mascota, perros y gatos, loros, ¿no? Entonces, no se puede ordenar esas categorías, ¿no? O sea, tener perro no es antes de tener gato y así. Entonces, esa medida de tendencia central. Y en medidas de dispersión, tendríamos la varianza y la desviación estándar. Entonces vamos a utilizar el conjunto de datos de consumo de combustible para calcular estos datos. La media, la mediana, que también se puede. La moda no se puede en un conjunto de datos continuos, la moda no tiene sentido. Y vamos a calcular las medidas de dispersión. Entonces vamos a importar esos datos, ¿no? Entonces datos, vamos a obtener datos desde un archivo de texto, ¿no? Desde un archivo de texto. Recuerden que el archivo de texto que vamos a utilizar es el archivo de consumo de combustible, que lo teníamos, ¿no? Veamos si está aquí. No, aquí no está. Acá en tareas, creo. Acá está, ¿no? Consumo de combustible. ¿Ya? Entonces, aquí estaría, si lo importo directamente, cargar. Se importaría una sola celda de esta manera. Pero no. Yo necesito transformar los datos para que se me separen, ¿no? Ya, entonces dividir columna puede ser, ¿no? Por delimitador, ya, donde el delimitador es el espacio, ¿no?
el espacio cada que aparezca el delimitador. Aceptar. Ahí estaría, ¿no? En mi caso, además de dividir columna por delimitador, automáticamente le hizo tipo cambiado, ¿no? O sea, le puso un número decimal y cambió la coma que estaba por punto, ¿no? Eso es todo lo que yo necesito. Cargar y cerrar. Ya, luego tendré que eliminar el formato tabla, ¿no? Porque aquí se me pone como tipo tabla, se me va a importar una tabla, ¿no? Entonces voy aquí, a ver qué pasa aquí. Copiar la tabla completa, conservar filas, quitar duplicados. Bueno, entonces consultas. Ya, bueno, ahí había algunas opciones, pero no veo cómo importar solo los números, sino que se importan todos se importa como tabla, ¿no? Entonces, aquí había las opciones, cargar y cerrar. Bueno. Ya, se me puso en una hoja, en una tabla nueva, ¿no? En una tabla nueva. Bueno, ahí, yo podía haber seleccionado cargar en, ahí decía cargar en tres puntitos, pero bueno, no hay problema. Ya, entonces ya está. Vamos a eliminar el formato de tabla, ¿no? Convertir en rango, dice aquí. Porque no es una tabla. Ya, ahí lo convertí en rango. Pero tienen estos formatitos, colores verdes, sombreados. Todo eso lo hubiera podido quitar, ¿no? Pero bueno, elimino la primera columna, ¿no? Aquí tengo ya todos los valores que están aquí. A estos valores le voy a calcular. Bueno, voy a copiar todo esto. Ahí. Bueno, cortar puede ser. Control X y vamos a la hoja donde estaba haciendo, ¿no? Entonces, Control V. Ya, hasta aquí, ¿no? Entonces ahí está el conjunto de datos. A estos valores voy a calcularle las medidas de tendencia central, ¿no? Entonces, caracterización. A ver, entonces aquí voy a eliminar estas dos. A esta le voy a poner negrita. A esta también le voy a poner negrita. Ya. Y para este conjunto de datos vamos a insertar y calcular. Bueno, vamos a calcular, vamos a caracterizar el siguiente conjunto de datos. Caracterizar el siguiente conjunto de datos. ¿Ya? Entonces vamos a caracterizar este conjunto de datos. Vamos a calcular la media y la varianza, que es para un conjunto de datos numéricos, ¿no es cierto? Podemos calcular la media, la mediana, la varianza, la desviación estándar. Entonces vamos a hacerlo ya. Entonces la media, dos puntitos. ¿Cómo calculamos la media? A ver, utilicemos la fórmula para la media. ¿Dónde lo hacemos? Aquí arriba, aquí abajo. A ver, aquí. Media, mediana dice ahí, ¿no? Promedio. Promedio es la fórmula para la media. ¿Ya? Y seleccionamos el conjunto de datos. Me va a calcular el promedio. ¿Ya? Cerramos paréntesis. Ese sería 28,79. Ya. Para indicar cuál es la fórmula del promedio, vamos a copiar. Ahora sí creo que lo voy a hacer bien. Copio todo. Control C. Ahí pongo Escape. ¿Ya? Y acá voy a poner Control V. Le pongo una comillita arriba para que me reconozca que lo que voy a pegar es texto. ¿Ya? Ahí, ¿no? Entonces ahí estaría. Entonces el más y el igual, bueno, eso se me puso ahí automáticamente. Dejémoslo ahí, ¿no? Entonces esa es la fórmula promedio para calcular la media. Veamos la mediana. Aquí podemos poner la mediana. O abajo. Aquí puede ser la mediana. Dos
puntos. Y la fórmula, bueno, como hay bastante espacio, pongámosle acá, control B, ¿ya? La mediana. Entonces, aquí abajito vamos a calcular la mediana, como decían, ¿no? Mediana, acá está. La mediana, y seleccionamos el conjunto de datos. Ya. Cerramos el paréntesis. Y ahí tenemos la mediana, ¿no? O sea, está muy cerca la media con la mediana, ¿no? Entonces copiemos esto aquí, la fórmula para pegarla arriba. Control C, lo que me faltaba presionar la tecla Escape, ¿no? Y aquí pongámosle el apostrofito, Control V. Y ahí está la fórmula de la mediana, ¿no? 28,9. La mediana es el valor central del conjunto de datos. Entonces ya tiene el procedimiento almacenado de tal manera que calcula, ¿no? Sigamos. Entonces tenemos la media, la mediana. La moda no tiene sentido la moda en un conjunto de datos continuos. No tiene sentido la moda. La moda tiene sentido para valores categóricos, que es la categoría que más se repite, ¿no? Entonces no tiene sentido en un conjunto de datos continuos calcular la moda. Y bueno, estas son medidas de tendencia central, ¿no? Ya, la media y la mediana. Tendencia central. Ya, y acá vamos a poner y acá vamos a poner las medidas de dispersión. O sea, cómo se distribuyen los datos. Entonces, la varianza. Aquí para la varianza vamos a usar la fórmula var de varianza, ¿no? O sea, aquí tenemos dos fórmulas para la varianza. Var.p, que calcula la varianza en función de la población total. O sea, esto no es una población, esto es una muestra, o sea, es un conjunto es un registro de los consumos de combustible que hubieron para 154 automóviles, digamos, ¿no? Entonces, lo que vamos a utilizar es, como es una muestra, la fórmula de la varianza de la muestra. Y seleccionamos el conjunto de datos. Ya. Cerramos paréntesis y damos Enter. Ahí estaría la varianza, ¿no? Otra medida de dispersión. Ah, ya, cierto. Control X, Control V. La fórmula vamos a copiarla, ¿no? Control C, Escape. Aquí le ponemos el apostrofito, Control V. Ahí estaría la fórmula de la varianza. Aquí le ponemos negrita. Ya. Y acá vamos a calcular la desviación estándar. Así se puede escribir. La desviación estándar. Entonces, para calcular la desviación estándar, vamos a utilizar la fórmula. Bueno, aquí abajito vamos a hacerlo. Aquí. Vamos a usar la fórmula aquí está, ¿no? Desviación estándar de la muestra, desviación estándar de la población. Ya, a darse cuenta de una cosa, ¿no? La varianza de la muestra es var.s, ¿no? La S en inglés, sample. No han traducido la fórmula al español, var.m. En cambio, la desviación estándar sí, ¿no? Tenemos des.m, la desviación estándar de la muestra. Seleccionamos el conjunto de datos. Ya. Y ahí tenemos la desviación estándar de la muestra. Si el conjunto de datos, digamos que corresponde a galones, puede ser, o kilómetros por galón, pongamos ya, y corresponde a kilómetros por galón, a kilómetros de consumo por galón de combustible. En un galón de combustible, bueno.
Entonces, ¿cuál sería el dato del promedio? El promedio 28,79 kilómetros. ¿Ya? La mediana 28,9 kilómetros. La varianza es kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, ¿cómo le puedo poner kilómetros cuadrados? Kilómetros, un símbolo, no. Bueno, pongámosle así, ya, kilómetros cuadrados, ya. Y la desviación estándar, que era lo que yo quería mostrar, es que es en la misma unidad en la que se mide, ¿no? La varianza es en unidades cuadradas, mientras que la desviación estándar es en unidades lineales, digamos. Entonces copiemos esto, control C, escape, pongámosle una pestañita, control V. Ya, ahí tenemos entonces las medidas de tenencia central y las medidas de dispersión. Pero vamos también a utilizar, digamos, no solamente el enlatado, o sea, la fórmula de Excel que nos da el resultado, sino saber cómo se calcula, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcularía la media? La media es la sumatoria de todo el conjunto de datos dividido para el número del conjunto de datos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a alinear. Bueno, aquí para el cálculo de la sumatoria, vamos a insertar la fórmula de la media, ¿ya? Entonces, vamos a poner la fórmula. Ya. Para la media o promedio, ¿no? Vamos a insertar una ecuación, ¿ya? Entonces, esta es la ecuación que vamos a escribir aquí. ¿Cuál es el símbolo? El símbolo para la media. El símbolo para la media es X barra, ¿ya? X barra. Entonces, vamos a poner ese X barra. Aquí tenemos ¿no? X barra. No sé qué X poner. ¿La X minúscula o la X mayúscula? Vamos a la X minúscula, ¿ya? X barra va a ser igual a... aquí ponemos una fracción, ¿ya? En el denominador ponemos el número de datos, ¿ya? Puede ser una n minúscula el número de datos o una n mayúscula. Pero en el numerador tenemos que poner la sumatoria de todos los xy, pongamos, de todos los x, ¿no? Pongamos los x sub y. La sumatoria de todos los x. Bueno, ahí podemos dejarlo. Y entonces, el x barra es la sumatoria de todos los x dividido para el número de... Vamos a hacer esto un poquito... No, ahí está bien. Ya dividido para el número de datos que hay. Entonces, ¿cuál sería la sumatoria de x? La sumatoria de x es la suma de todos estos datos, ¿no es cierto? Entonces vamos a copiar esta sumatoria de x, control C, vamos a insertar una nueva fórmula, ¿ya? Y por aquí vamos a poner control V. Ya se me pegó con el control X, suprimamos, control V, me quedó feo, control V, ahí me quedó bien, creo. Bueno, sí estaba bien. Ya, sumatoria de x igual. Ya. Entonces, vamos a calcular esa sumatoria de x, a ver cuánto me da. Entonces, la fórmula de la sumatoria de x, ¿no?, va a ser igual a la suma
¿no? Del conjunto de datos. ¿Ya? La suma del conjunto de datos. ¿Ya? Eso es 4434,2. Entonces, bueno, vamos a copiar la fórmula y la fórmula la vamos a pegar ahí. Control C, Escape, entramos aquí, Control V. ¿Ya? Ahí está la fórmula para la sumatoria, ¿no? Sumatoria de X. Y el N, ¿no? El N es el número de datos, es contar, era, ¿no es cierto? Entonces, insertemos una formulita donde solo vamos a poner N igual, ¿ya? N igual, y aquí vamos a contar el número de celdas que contienen números. ¿Ya? Entonces, ya, ahí, ya, cerrar, enter, 154. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a copiar esto, control C, y vamos a pegar la formulita aquí, control V. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener ya los dos. Tenemos la sumatoria de X, que es 4434, y N, ¿no? Entonces ya podemos calcular el X barra, ¿no? Control C, control V, vamos a pegarlo acá, ¿no? X barra entonces sería igual a, ya, vamos a ponerle aquí un igual, la división entre la sumatoria para el número de datos, ¿no? Entonces ahí estaría, ¿no? Verificado la fórmula del promedio, ¿no? Promedio es la sumatoria de los elementos dividido para el número de elementos. Esa sería. Ahora para la mediana, bueno, para la mediana tenemos que ordenar. Para la mediana tenemos que ordenar los datos, porque tenemos que escoger el número central, ¿no? Entonces, tenemos que ponerlos en forma vertical, ordenar y escoger el valor central, ¿no? Para el cálculo de la mediana, ¿no? Bueno, si sale número par, ¿no? Tenemos que hacer el promedio de los dos centrales, ¿no? Hagamos eso ya. Entonces, a ver, vamos copiando esto, control C, o bueno, pongámoslo mejor así, ahí, control C, y aquí vamos a pegar aquí, control V, la segunda, control C, control V, la tercera, control C, control V, la cuarta, control C, control V, ya aquí, ya no me copio hasta aquí, control C, control V, podría haber hecho traspuesta, copiaba nomás todas estas, control C, control V, control C, bueno, practiquemos lo de traspuesta mejor ya. A ver, eliminemos todo esto. Ya. Eliminar, ya. Entonces vamos a copiar esta tabla. Vamos a copiar la que está en forma horizontal, ¿no es cierto? Control C, y vamos a pegarla aquí
pero pegado especial, vamos a poner, pegado especial, transponer, ¿ya? Aceptar. Entonces ahí están, bueno, se recortó un poquito, ¿no? Bueno, entonces cortemos de aquí, control X, control B, control X, control B, ya, mejor todo, control X, control B, 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 control X y control B. Ya, entonces ahí tenemos todos los datos. Para calcular la mediana tengo que ordenar los datos. Puede ser de menor a mayor o de mayor a menor, ¿no es cierto? Entonces vamos a, veamos si seleccionamos el primero y ponemos ordenar y filtrar de menor a mayor, ya, ya. Ordenó de menor a mayor, pero desde la celita de abajo. Vamos a ver, seleccionando desde aquí, a ver qué pasa. Ordenar de menor a mayor. Ahí no reconoció nada. Ya, entonces tengo, el 43 no lo ordenó, ya, porque lo asumió como encabezado, ¿no? Entonces vamos a seleccionar todo el conjunto de datos. Para seleccionar todo, Shift, Control y la flechita hacia abajo, marca hasta el final. Entonces ahí ponemos ordenar y filtrar, ordenar de menor a mayor. Ahí tampoco. A ver. Vamos a seleccionarlo de nuevo. Y ahí. Ordenar y filtrar. Veamos orden personalizado. Aquí está el problema. ¿Ya? Dice mis datos tienen encabezado. Y no tienen encabezado. Entonces quito eso. Y ahora sí. ¿Ya? Ahora sí. De menor a mayor. Aceptar. ¿Ya? Ahí sí. Ahí están ordenados los datos. Entonces a le puedo poner, bueno, X. Estos son los datos. Los datos X. Ahí sí tenían encabezado. Y para saber cuál es el valor central tengo que numerarlos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la numeración la puedo poner acá o la puedo poner antes, ¿no? Bueno, aquí la voy a poner Y. Vamos a poner Y. Entonces aquí tenemos X y Y. Vamos a centrar. Ahí está, ¿no? Entonces este sería el primer dato, este sería el segundo dato y así. Veamos, a ver, seleccionamos estos dos primeritos y démosle doble clic aquí en la flecha. Se completó hasta el final. ¿Cuántos datos son? 154. ¿Cuál es la mitad de 154? Ya, la 80 es 160, ¿no? 77. ¿Ya? 77 es la mitad. A ver, veamos si 77, el dato 77, ¿ya? Este es el dato 77, ¿no? Este correspondería a la mediana. 28,8. La mediana sería igual, bueno, ahí está, la mediana, ¿no? Entonces la mediana es 28,8. Veamos, a ver, 77 por 2, 154, correcto, ¿no? Entonces, cuando es un número par, el valor central, o sea, 154 para 2, 77, ¿ya? Y correspondería a la mediana al 28,8, ¿no? Esa sería la mediana, y si está de acuerdo entonces con la fórmula de la mediana, ¿no?
Aquí sale 28,9. Y acá 28,8. A ver, entonces el valor central entre los dos. Ah, ya, sí. Ahí sería entonces, ya. Como es un número par, ¿no? Tengo que calcular el promedio de los dos. O sea, entre este y este. ¿Ya? Como es un número par, entre 28,8 y 29, entre los dos valores centrales, como es par, ¿no? O sea, la mitad sería aquí, en esta linecita, divide en dos partes, entonces la mediana sería el promedio de las dos, ¿no? Entonces a estos dos vamos a poner otro relleno, no tanto, bueno, ya, entre esos dos sería el promedio, ¿no? Entonces la mediana sería igual a, abro paréntesis, el 28,8 más el 29 dividido para 2. Ahí estaría la mediana, ¿no? Cuando es par, ¿no es cierto? Sería el promedio de los dos valores, el 77 y el 78. Esa sería la mediana. Si fuera impar, en cambio, ahí sí sería el valor central más 1. Ahí estarían entonces los valores centrales, ¿no? Entonces, la suma y el... Ahora, pero ¿cómo calculamos entonces la varianza? Vamos a ver la varianza. ¿Cuál es la fórmula de la varianza? Insertar símbolos, ecuaciones. Entonces la varianza de la muestra vamos a escribirle como s cuadrado. ¿Ya? Sí, x barra y s cuadrado vamos a ponerle. Entonces s cuadrado 2s, ahí está el s cuadrado, igual, ya, entonces es una fracción, ¿no? Donde abajo tiene n-1, ¿ya? Y de numerador es una sumatoria. El numerador es una sumatoria. ¿Qué es lo que se va a sumar? Se va a sumar los x menos x barra al cuadrado. Entonces tenemos que poner el cuadrado primero. Aquí paréntesis. Bueno, podemos utilizar este paréntesis así, ¿no? O dibujar el paréntesis y automáticamente lo reconoce que es ahí adentro. X menos el x barra que calculamos en el promedio, ¿no? Entonces acento ahí y aquí le ponemos x barra. Ya, esta es la fórmula para calcular la varianza. Esta es la fórmula para calcular la varianza. Entonces, ¿cómo lo hacemos aquí estos datos? ¿No? Ya, bueno, voy a corregir algo también aquí. Bueno, no, ahí lo vamos a dejar. Entonces son todos los x. Estos son todos los x. Voy a los y los voy a poner control X y vamos a insertar aquí, insertar celdas cortadas y ahí. Entonces los y están primero, ahí están los x, ¿no es cierto? Ya, ahora esta mediana vamos a recortar de aquí, control X, vamos a pegar acá abajo, aquí, control V. ¿Ya? Ahí estaría el cálculo de la mediana, ¿no? Entonces para la media vamos a como esto está muy larguísimo, podemos ocultar unas filas, a ver. Entonces ocultemos desde las 6, ¿no? Hasta la 149, ¿ya? Ocultar. Ya. Entonces ahí están todos los datos, ¿no? Pero simplemente está oculta todo ese número de filas, ¿no? Para no tener que bajar tanto. Ya. Entonces
La mediana es la mitad, allá no se ve, ¿no? Entonces para la media, estos datos que están aquí, ¿no? La suma de todos los X, aquí lo podemos calcular la suma, ¿no? Entonces, a ver, aquí pongamos una lineecita, ahí, acá pongamos otra lineecita, ahí. Aquí vamos a sumar todo este conjunto de datos. Entonces, a ver, ¿cómo podemos hacer? Si seleccionamos todo este conjunto de datos y ponemos aquí suma, automáticamente se sumaron, ¿no? Como habíamos hecho, 4.434,2, ¿no? Otra manera podría ser aquí, poner igual, suma, ¿no? Y selecciono el conjunto de datos. Ahí, cierro paréntesis, le doy igual, ¿no? 4.434. Otra, autosuma, ¿no? Bueno, seleccioné el conjunto de datos, puse suma y se puso acá. Escribí con la fórmula, se puso acá, ¿no? N, ya N es este dato, ¿no? N es 154, ya estamos como contar, ¿no? Entonces, X barra, lo tenemos aquí. Ya esto, podemos escribir abajo, ¿no? Sumatoria de X. Sí. Esta la podemos poner acá abajo. Esa es la cálculo de la sumatoria de X. Ya. No, bueno. Control Z, dejemos como estaba ya. Ahí. ¿No? Entonces, lo que sí necesito es un poquito más de espacio aquí. Insertar. Ya, entonces, para calcular el X barra, simplemente divido, ¿cierto? El total dividido para n, para 154. Y ahí pueden poner el X barra. Control X, Control V. Ahí, ¿no? X barra va a ser igual a la sumatoria de X dividido para el número de datos, ese que está ahí, ¿no? Ya ese es el X barra, el promedio. N. La sumatoria de X es eso. Y N es eso. Bueno, puedo poner así. Aquí le pongo un igual. Ya. Y acá lo mismo. Ahí, ¿no? Ahí puede ser, ¿no? Entonces está la fórmula de la sumatoria. Ya. Y aquí estaría esto. Ya. Entonces ya no necesito estas dos. Ya. Entonces ya tengo el X barra. Ahora para calcular la medida de la dispersión necesito esta fórmula, ¿no? El X menos X barra elevado al cuadrado. Sumar todo eso y dividir para n menos 1. Y eso me tiene que dar este valor. Está aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? A ver, tenemos X. Acá tenemos que calcular X menos X barra. Podemos poner ya. Este. Solo X menos X barra. Control C. Escape. A ver aquí. Insertar. Ecuación. Control V. ¿Sí? Ahí podemos poner ya. X menos X barra. ¿Cómo calcularía el X menos el X barra? Es igual al X, que es esto que está aquí, menos el X barra, que es la celda que está acá abajo, ¿no es cierto? X barra, que ya la calculé, ¿no? Para el primer caso, como el X barra es mayor que 15, al restar 15 menos 28 me da negativo. Y tengo que copiar esa fórmula para todos, ¿no?
Pero la fórmula, al copiarla de esta manera, no se copia bien, porque a la medida que bajo la fórmula se me va moviendo, en donde x barra tenía que estar fijo, se me va moviendo, nos va bajando, ¿ve? Ya, va bajando, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, para evitar eso, yo necesito fijar la otra celda. Entonces, eso yo lo hago de la siguiente manera, ¿no? O sea, bueno, voy a borrar aquí todo esto, suprimir, ya, y lo voy a hacer, ya. Voy a hacer de forma correcta. Va a ser igual a x menos, cuando vengo aquí el x barra, o sea, me posiciono sobre esa celda y presiono el botón F4. ¿Ya? Entonces fija el promedio. ¿Ya? Para el primer valor da lo mismo, ¿no? Pero ya para los siguientes valores ya da el valor correcto. Por ejemplo, miren este último que está aquí. ¿Ya? Sería el valor de x menos el x barra. Que sí está correcto, ¿no? Entonces, eso, el F4 sirve para fijar celdas. Ahora, en la fórmula, ya hice x menos x barra. Ahora tengo que elevarlo al cuadrado, ¿no? O sea, ese número que encontré, el x menos x barra, tengo que elevarlo al cuadrado. Entonces pongamos control C, salimos de ahí, insertar ecuación, control V. Ya. ¿Qué significa esto? Que tengo que el resultado que encontré, ¿no?, de restar x menos x barra, tengo que elevarlo al cuadrado. Entonces, ¿cómo lo hago eso? Simplemente pongo más o igual, me voy a la celda anterior y presiono elevado al cuadrado. Aquí en mi teclado, elevado al cuadrado será, manteniendo presionada la tecla Alt-GR, presiono la tecla que tiene un sombrerito, ¿no? Y ahí no se ha mostrado, pero ya está en la memoria eso. Y pongo el 2 y ya aparece, ¿no? Así se eleva al cuadrado, ¿no? Entonces, la celda de al lado elevado al cuadrado. O con fórmula también, square o potencia, también, ¿no? Vamos a ver ya. Potencia, elevar el número a una potencia. Esa es la fórmula que quiero. Quiero el número de al lado, punto y coma, elevado a una potencia. ¿A qué potencia? A 2. Ya. Y da el mismo número, ¿no? Elevar al cuadrado. Cualquiera de las dos pueden hacer. Y se copia esta fórmula hasta abajo, ¿no? Con doble clic me llega hasta abajo. Para verificar, potencia del número de al lado elevado al cuadrado. Ya, el siguiente paso es sumar todos esos datos. Ya, eso estaría acá abajo, ¿no? Entonces aquí voy a sumar, igual, suma de todos estos datos. Cierro paréntesis, doy enter. Ya, esa es la sumatoria de los x menos x barra elevado al cuadrado. Y la varianza muestral es la sumatoria de eso dividido para n menos 1, ¿no? Entonces vamos a escribir aquí, ¿no? Copio esta fórmula, control C, voy a pegarla acá abajo, control V, ya, S cuadrado, X barra, S cuadrado, pero la mediana ya no la veo ahí. Bueno, la mediana la voy a poner arriba ya, control X, ya, aquí, control V, ya. La mediana, la mediana, como ya está escrito eso ahí arriba, control X, control V, ¿no? Y vamos a escribir la formulita de la mediana, es el X pero con la tilde, como el símbolo de la ñ, ¿no? Ese sería el símbolo de la mediana. Entonces pongámoselo ahí ya. Aquí vamos a poner el símbolo de la ñ y lo vamos a poner ahí ya. Entonces eso es un acento, el símbolo de la ñ, este es, ya. Le vamos a poner ahí el x, ñ, igual ya. Ese correspondería a la mediana ya.
el X barra correspondería a la media. ¿Ya? Entonces, bueno, el n con la función contar, ¿ya? La sumatoria de x con la función suma, y ahí estaría, ¿no? Entonces, pongamos una linecita abajo. Copié este, ¿no? Veamos entonces si funciona. Igual. Ya, ¿qué tengo que hacer entonces? Esta sería igual a, ¿no? Esa sumatoria que ya la calculé, que es esto, dividido para n menos 1. N menos 1. ¿Cuál es n menos 1? 154 es n, ¿no? N menos 1 es 153. ¿Ya? Dale enter. Y veamos si dio lo mismo, 54,42. Sí, sí dio lo mismo, ¿no? 54,42. Entonces ya aprendimos cómo calcular, ¿no? Utilizando los datos y no solo la fórmula de Excel, cómo calcular el promedio, si es algo más común, ¿no? Pero la varianza, pongámosle kilómetros, y en cambio pongámosle kilómetros cuadrados. Ya, ahora nos falta la desviación estándar, ¿no? La fórmula de desviación estándar es S. ¿Y cómo la calculamos? La calculamos sacando la raíz cuadrada de la varianza. Pues puedo escribir la varianza o puedo escribir el S cuadrado, ¿no? Que S cuadrado es lo que calculamos en la varianza. Bueno, pongámosle el S cuadrado ahí. Este S cuadrado es el símbolo de la varianza, ¿no? Entonces la desviación estándar es S. Así, ¿no? Esta es la fórmula. Si copiamos la de aquí, control C, vamos acá abajo, peguémosla aquí, control V, y calculémosla utilizando la raíz cuadrada del número que encontramos arriba. Va a ser igual a raíz, ahí está raíz, devuelve la raíz cuadrada de un número. ¿De cuál número? De la que está acá. 7,37 kilómetros. Ya, la desviación estándar tiene la ventaja de que está en las mismas unidades que se mide, ¿no? Entonces ahí está calculada la desviación estándar. 7,377 está bien, está de acuerdo, ¿no? Con la fórmula de Excel. Bueno, ahí habríamos calculado ya los datos que necesitábamos, ¿no? La media tendencia central, la media, la mediana también, y la moda, que es, bueno, el dato que más se repite en un conjunto de datos categóricos, ¿no? Y la media, bueno, la mediana también se puede obtener para datos ordinales, ¿no? En cambio, para datos nominales ya no se puede. Veamos cuánto tiempo tenemos de grabación. Ya tenemos 49 minutos. Ya, entonces, bueno, aquí habríamos hecho esta práctica. A ver, centremos esto. Ya, vamos a poner en negrita. Ya, aquí ponemos este nombre. Insertemos una. Ponen su nombre, ¿no? Ya, ahí. Ya. Entonces tenemos caracterización de conjunto de datos y ahí está el nombre. Ahí está la media tendencia central, media de dispersión, caracterizar el conjunto de datos y ahí tenemos el conjunto de datos, ¿no? Y aquí eliminemos estas lineecitas aquí, sin borde,
Y ahí estaría calculada, ¿no? Ya dése cuenta que está esto unificado. A ver, y hagámosle un histogramita aquí. Ya. Con clases. Pongámosle un histograma con el rango. ¿Se acuerdan cuál era el rango? ¿No? El rango era el menor, el mayor menos el menor, ¿no es cierto? Ese era el rango. Para hacer un histograma, ¿no? El mayor, que es este que está acá, menos el menor, que es este que está acá, ¿no? Era 30. Ya, entonces, bueno, las clases, unas 10 clases de 3, ¿no? Entonces, a ver, para dibujar un histograma, ¿no? Aquí pongamos, a ver, histograma. Entonces, control X, control V, aquí pongamos las clases, pongamos los datos, ¿no? Digamos que del 15.5 es el primer dato, digamos que 18 sería la primera clase, ¿no? Menores. O de 15 en adelante. 15 sería 15 más 3, 18. Ya, está oculto. Bueno, no podemos hacer eso. Porque aquí tengo ocultos, ¿no? Llegué hasta allá y ya no. Bueno, entonces creo que hasta ahí podríamos quedar. Entonces hemos caracterizado el conjunto de datos, ¿no? Hemos calculado los datos centrales. Vamos ahora a configurar la hoja para imprimirla. ¿Ya? Ahí, ¿no? Entonces, disposición de página, orientación, pongámosela horizontal. ¿Ya? Aquí salen tres carillas, ¿no? Porque acá hay otra y otra. Entonces voy a configurar una página de ancho por una de alto. Área de impresión, establecer área de impresión. ¿Qué cambia? Nada. No cambia nada el área de impresión, ¿no? Tamaño ya lo puse. Márgenes aquí. ¿Ya? Márgenes personalizados. Aquí es que vemos, bueno, centremos la página horizontal y vertical. ¿Ya? ¿Qué dice aquí en la página? Ajustar a una página de ancho por una de alto. ¿Y para que me quede una sola paginita? ¿No? Ya, en los márgenes, ahí bueno, ahí están los márgenes, encabezado, pie de página, ninguno. Ya, a ver. Vista preliminar, ya ahí quedaría, ¿no? Ya está muy bien. Ya esta sería la práctica. Entonces pongámosle imprimir. Pero está en la impresora Epson. No era eso. Guardar como PDF, está bien. Ya, entonces tareas. Tarea 3. Tarea 3. Caracterización de un conjunto de datos. Guardar. ¿Ya? Entonces, veamos cómo se ve la hoja. Veamos cómo sale. No se abre, ¿no? Vamos a abrirla. ¿Ya? Está todo en orden, ¿no? Sí, está bien. Y entonces esto es lo que tienen que realizar como práctica y subir en la evaluación del aula virtual, ¿no? En la tarea 3. Muy bien. Bueno, pasen bien. Hasta luego.